Hola a todos, este será nuestro cuarto reportaje importante en el canal sobre un tema que venimos siguiendo nosotros, que es Vladimir Putin, ¿no es cierto? Les recuerdo, ustedes recordarán que hace unos días entrevistamos a un periodista español, autor de un libro fascinante, de reciente aparición, llamado Rusia contra el mundo. Su autor, Marc Marguinedas, un corresponsal de guerra español, catalán. Ustedes recuerdan la historia que la contamos aquí, él lo contó, estuvo a punto de ser asesinado por ISIS en Siria e investigó en un libro de reciente aparición, repito su título, lo vimos en pantalla, Rusia contra el mundo, la historia de Putin, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy, ¿no?, que lleva sus primeros 25 años en el poder, ¿no es cierto? Y yo siempre pensé, luego del reportaje, en la seguridad de este hombre, de Marc Marguinedas, porque su libro es, en el mejor sentido de la palabra, un panfleto contra Putin muy severo, ¿no?, donde él cuenta envenenamientos, atentados, la guerra, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, ¿no? También recuerdo mi interés especial por una de las investigaciones sobre Putin más alucinantes que se han conocido. Vamos a ver una ahora con nuestro querido y admirado Hugo Conadamón, que fue la investigación que hizo el propio Alexei Navalny cuando sobrevivió al primer intento de asesinato por parte de Vladimir Putin, cuando lo envenenaron con el famoso veneno Novichok, ¿no? Ustedes recuerdan que Navalny, opositor a Putin, sobrevive a un intento de asesinato y él investiga su propio intento de asesinato, que es una de las investigaciones más alucinantes que yo he visto en mi vida, ¿no?, que fue publicada por un portal británico llamado Bellingcat, en colaboración con varios medios, creo que The Guardian de Londres, la CNN y alguno más, donde el propio Navalny se hace pasar en el teléfono por un militar ruso y llama de parte de Putin a sus propios verdugos, ¿no?, y les dice: yo soy el general fulano de tal, ¿me pueden explicar por qué no lograron matar a Navalny? Entonces los tipos le cuentan al propio Navalny cómo intentaron matarlo y el intento de asesinato falló. Y eso antes finalmente del asesinato de Navalny, que fue asesinado evidentemente en la cárcel, o muerto en todo caso, en una especie de asesinato, fue publicado como una investigación, yo creo que de los mejor que he visto en mi vida, sobre el Vladimir Putin, ¿no es cierto?, hecha por el propio Navalny, haciéndose pasar. El tipo logró alterar con una especie de hackeo o lo que sea, el número telefónico. Es decir, el tipo el asesino que recibe el llamado, ve un llamado que era Navalny, pero que figuraba en el teléfono como que era el general Dmitry no sé cuánto, ¿no es cierto?, y logró que esa gente le contara al propio Navalny cómo bien intentó matarlo, ¿no es cierto? Luego me enteré siento que se ha entregado ahora los premios Pulitzer, del caso de una argentina llamada Silvina Friedlewski, mil disculpas, colaboradora del Wall Street Journal, que también investigó una red de espionaje parecida a la que investigó Volconadamón. Creo que en algún momento se conectan, y que casi gana un Pulitzer, ¿no? No lo ganó, pero estuvo entre los finalistas del Pulitzer entregado hace muy pocos días, ¿no?, que lo ganaron la revista New York, el New York Times, la agencia Reuters y una ilustradora del Washington Post, ¿no?, que fue echada, o se renunció al diario. Y ahora nos encontramos con topos, que, bueno, ustedes dirán, usted exagera, pero bueno, merecería un Pulitzer, ¿no es cierto?, porque es una investigación absolutamente alucinante sobre dos espías rusos, lo va a contar su autor, que estuvieron en Argentina, en gran parte de América Latina, simulando una identidad falsa, siendo espías rusos e investigando, según lo que le escuché a Hugo, hasta madres del colegio de los niños, ¿no?, y sus conexiones empresarias, ¿no?, al punto de que yo pensé dos cosas, ¿no?, después de
ver el libro, de leer artículos sobre el libro y de escucharlo a Hugo en una entrevista que le hizo Carlos Pañi el otro día. Y bueno, empezás a mirar para todos lados, ¿no es cierto? Sí, porque te encontrás con un espía ruso o no, sin darte cuenta, en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no es cierto? Y también pensé, y ya con esto cierro esta introducción, en la seguridad de Marc Marguinedas, autor de semejante libro, como todos pensamos en la seguridad de Alexei Navalny, que terminó muerto, y también pensé en la seguridad de Alconada, de Hugo Alconada Mon, ¿no? Que claro, todos estamos tan familiarizados con él, ¿no es cierto?, que no se pasa por la cabeza pensar que le puede pasar algo por meter un dedo en semejante llaga, ¿no es cierto?, que es descubrir espías rusos, ¿no es cierto? Así que es la primera pregunta que quiero hacerle a Hugo hoy, a quien recibimos con afecto y admiración, por supuesto. Hola Hugo, querido, un abrazo enorme. Hola y muchas gracias por recibirme, un placer. Bueno, pensaba en Marc Marguinedas, no sé si viste su libro, o en el Navalny, o en esta joven argentina, y en vos, ¿no? Metiéndose en un tema tan delicado, que finalmente dependen y son recibidos con honores por un tipo que tiene como especialidad envenenar personas, ¿no? Entonces, permitime la pregunta de si pensaste en tu seguridad al escribir semejante Sí, obra. sí, y todos los niveles de seguridad preventiva y correctiva los tuve que incrementar, tanto para las comunicaciones tecnológicas como también la dinámica personal. Dónde moverme, cómo moverme, sí, todo eso tuvo que ser incrementado, sí. Bueno, cuidaste, ¿no? Cuidado con lo que tomás, ¿eh? Digamos que hay determinados lugares a los cuales sé que no voy a poder ir durante un larguísimo tiempo. Hay Me algunos imagino. países a los cuales yo ya sé que no puedo visitar. Bueno, vamos en esa línea. Bueno, Hugo ha escrito muchos libros, algunas novelas, una novela fascinante sobre la ciudad de La Plata, ha escrito sobre vudú, ha escrito sobre Antonini, ha escrito sobre Siemens, un tema muy delicado en su momento, y ha escrito mucho sobre la corrupción en Argentina, ¿no es cierto? Pero nunca había escrito sobre topos, ¿no? Contanos quiénes eran estos topos, ¿eh? Ahí vamos a mostrar la tapa del libro. Este, Estamos ¿Cómo los...? hablando de Eh, dos espías rusos que vivieron en la Argentina, Marcelo, entre primer periodo 2009 y desde entonces se instalaron en Argentina de manera definitiva en 2012. Vivieron hasta 2017 permanentes y entre 2017 y 2022 fueron y vinieron entre la Argentina y Eslovenia. En definitiva, un recorrido que en la Argentina abarca de 2009 a 2022 y con dos espías rusos, Marcelo, que se movieron con, en la Argentina, al menos dos identidades, aunque en total yo le encontré cuatro identidades a cada uno de ellos. claro, esas identidades, Hugo, se producen, por lo que te escuché, se, se diseñan con mucha precisión, ¿no? O sea, no es que te dan un pasaporte, te llamas Juan Pérez y pasás por argentino. No, es un tema muy sofisticado, ¿no? Son profesionales de élite global y te voy a dar un ejemplo. Él, Claro. en su última encarnación, la cuarta, él dijo que había nacido en Namibia, de papá austríaco, de madre argentina, y que luego se fueron a vivir a Austria, donde su mamá termina muriendo ya de muy grande en 2010. Y en definitiva, luego de eso, él en 2012 viene a la Argentina y pide la ciudadanía argentina por opción. Y dicho eso, todo lo que te acabo de contar es falso, porque él no nació en Namibia, su padre austríaco no existe y su supuesta madre argentina que lo tuvo en Namibia, después se fueron juntos a Austria y la mamá muere en 2010 en un hospital de Viena, todo eso es falso. La supuesta madre se llamaba Elga Taschke y en realidad es una niña que murió a los 4 años de edad en 1947 en la Argentina y que está enterrada en el cementerio alemán de la Chacarita. Tengo la foto de la lápida de la supuesta mamá. O sea que hay evidentemente para construir una pareja de espías
Eh, por ahí esto pasa con los rusos y pasa con otros, ¿no es cierto? ¿Quién sabe, no? De espías ilegales o informales, ¿no? Hay una diferencia entre unos y otros, ¿no? Requiere de una investigación, ¿no es cierto? Que siempre, por supuesto, en algún punto falla, ¿no? Vos descubriste esa tumba y descubriste ese punto flojo, digamos, en la construcción de estas dobles vidas, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo, fíjate esto. La red global de contactos para el espionaje que ha desarrollado Rusia, y no solamente Rusia, también otros países, pero a mí me ha resultado muy interesante verlo de Rusia porque me permite verlo en tiempo real, es como cuando uno levanta una piedra y ve todo ese ecosistema que suele permanecer oculto, bichito bolita, lombrices, Ah, caracoles, y uno tiene unos pocos segundos antes que, por ejemplo, las lombrices vuelvan a insertarse dentro de la Tierra. En el caso de él, puntual, ¿qué tenemos? Hay un colaborador de los servicios rusos que consiguió una partida de nacimiento para después ser falsificada en Namibia. Otro enlace que en Viena consigue una partida de defunción real, pero que después adulteraron para colocar el nombre de esa madre que no existe. Y tenés después en la Argentina también un colaborador ruso que fue al cementerio alemán, empezó a revisar cada una de las tumbas y dice, esta chiquita nos puede servir, vamos a insuflarle una nueva vida. Con lo cual, solo para un espía, vos tenés al menos 3 colaboradores en 3 continentes distintos, África, Europa y América, aportando información para que Moscú pueda construir esa fachada. claro. El subtítulo del libro, que se llama Topos, dice, en la historia real, que por supuesto parece ficción y no lo es, o en todo caso acá se puede ver cómo la realidad supera inclusive la ficción, que tomaron Buenos Aires como base de operaciones. Entonces acá viene una pregunta central de esta conversación, que es ¿qué hacía esta gente en Argentina? Vos tenés 3 fases en el desarrollo de estos espías, que además vamos a aclarar algo, Marcelo, muy rápido. Están los espías legales e ilegales. Y vos me vas a decir, Hugo, pará, son todos ilegales, porque lo que hacen es todo Claro, ilegal. Pero hay una diferencia. ¿Cuál es? El espía legal suele moverse con su propia identidad, reconociendo su verdadera nacionalidad y por lo general se mueve con pasaporte diplomático. diplomático, Y claro. entonces terminan apareciendo como agregado cultural, agregado de prensa, agregado comercial. Y si el gobierno de donde ellos están destinados los agarra en offside, lo único que puede hacer el país es tarjeta roja y expulsarlo. La diferencia con el espía ilegal es que el ilegal en realidad se mueve con una identidad falsa, con una nacionalidad falsa, y si lo enganchan en offside, va preso, y si el país que lo mandó no lo reconoce, va a seguir en prisión durante los años que le apliquen una condena. Ahora bien, para desarrollar estos espías que son los ilegales y que en el caso de Rusia trabajan para el SBR, el Servicio de Inteligencia para el Exterior ruso, que es el heredero para el exterior de la KGB, KGB, claro. hay 3 fases. La 1, la formación en Moscú. La segunda, que es la que ocurre en el país anfitrión. Y en este caso fue tanto para él, que en su última encarnación era Ludwig Hirsch, como ella, María Mayer. En el caso de la Argentina, país anfitrión, Marcelo, lo que hacen es construir su leyenda, se dice así, que es básicamente la fachada, la mentira, la escenografía de cartón. Entonces, es en definitiva que vos te instalás, estudiás en ese país, eventualmente simulás que te enamoraste de una mujer y te casaste con ella en Buenos Aires, en este caso, y que además tenés chicos, que solicitas la ciudadanía, conseguís el documento de identidad y el objetivo mayor, pasaporte. Y una vez que Ah, vos ya sos argentino, pasás al país objetivo, que en el caso de ellos era Eslovenia, pero Eslovenia como punto de despliegue, porque claro, al estar adentro de la Unión Europea, te permite circular sin tener que mostrar documentos por toda la Unión Europea. Pero ya no te movés como ruso, te movés como argentino, sí, con no, claro. pasaporte argentino. Esta gente, antes de ir al tema de Eslovenia, estuvo también, según me contaste, en Uruguay, en Colombia y en varios lugares de América Latina. Correcto, porque en la tercera de las 4 encarnaciones, por ejemplo,
¿Qué quiero decir con encarnaciones? Este espía se llamaba Artem Dulcev, que después pasó a ser Wilhelm Achenbach, que después pasó a ser Martin Hausmaninger y por último pasó a ser Ludwig Hirsch. No, es una cosa. Ahora bien, en su tercera encarnación, como Martin Hausmaninger, él vino como tal y ella vino como Mónica Mendoza. En definitiva, llegan a Río de Janeiro y, en serio, todo esto lo tengo las imágenes. Foto selfie frente al Corcovado, el Cristo de Río de Janeiro. Van a Triple Frontera y recorren las cataratas del Iguazú. Él entra a la Argentina, pasa por Misiones, llega a Buenos Aires, cruza Uruguay, vuelve a la Argentina, va a Córdoba, va a Mendoza, cruza al Santiago de Chile y la mujer mientras tanto había ido a Viña del Mar, se encuentran en Santiago de Chile, después ella se marcha y él vuelve a Buenos Aires y finalmente se va. Y luego ya en su cuarta encarnación, él y ella, ambos, pasaron por Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Francia, España, Eslovenia, Rusia, y en ninguno de esos casos saltaron los controles, siendo que él pasó por estas distintas fronteras, en algunas ocasiones con dos identidades, porque él pasó por algunas fronteras como Hausmaninger y como Hirsch. Y vos me podés decir, Hugo, ¿cómo es que no saltan los controles migratorios? Porque, y esto me lo explicaban varios expertos migratorios de varios países, porque por lo general lo que se revisa es la autenticidad del pasaporte. Si vos adentro del pasaporte auténtico metiste información falsa, no tienen forma de atajarla. Y ahí pasás. Claro. Hay un aspecto que contaste que me pareció especialmente alucinante, que es el tema del espionaje en los colegios. En el caso de los hijos de esta pareja que iban a un colegio, no sé cuál, en Buenos Aires, y esta gente investigó a madres de ese colegio. Correcto. ¿Por qué? Porque mientras que estaban en su periplo argentino, 2009-2022, durante ese periplo, donde ellos construían su fachada, además desarrollaron tareas de inteligencia, tareas de espionaje. Y en eso es todo un desarrollo muy profesional. Ejemplo 1, antes de ir a eso, ejemplo 1, como tienen que pasar en bajo perfil, ¿sabes qué auto se compraron en la Argentina para no llamar la atención? El auto más vendido en la Argentina durante una década, el Volkswagen Golf 1.6. Negro, sin calcomanía, para ni siquiera llamar la atención con calcomanías. Y a su vez, también es un trabajo profesional seleccionar a qué colegio vas a llevar a tus chicos. Vamos a decirlo así para que los que nos están viendo lo comprendan perfecto. Donde ustedes viven, ¿cuál es el colegio al cual va la élite? ¿Es un colegio público o un colegio privado? ¿Es un colegio bilingüe? ¿Es un colegio de escolaridad sencilla o doble? Bueno, los espías seleccionaron este tipo de colegios y llevaron a los chicos, que los chicos se hicieran amigos de quien quisiera, Marcelo, pero después ellos, a su vez, desarrollaban una tarea de recolección de información y de selección de potenciales fuentes de información en las reuniones de padres del colegio, en la salida del colegio y, para hacer la historia corta, sabemos, porque hemos accedido a esa información, que ella, la espía rusa, había trabado relación con 3 madres del colegio. Una trabajaba para una empresa petrolífera, la segunda para una empresa gasífera, la tercera para una empresa de insumos petrolíferos. Las 3 vinculadas al yacimiento petrolífero más grande de la Argentina, Vaca Muerta. La energía, tema central para los rusos. Y vos por ahí me podés decir, mira, no, Hugo, pero para eso simple curiosidad. Cuando fueron a Eslovenia y se instalaron, lo mismo. Seleccionaron el colegio indicado y dentro del colegio, a su vez, que los chicos se hicieran amigos de quien fuere, pero dentro de ese colegio estaba como padre el titular de la agencia europea más importante para la energía. Claro. Estamos viendo seguramente, estamos viendo acá me imagino, una muestra de un fenómeno que debe ocurrir en gran parte del mundo, ¿no? De espías, vamos a llamarlo así, irregulares, ¿no? Fuera de la legalidad
diplomática internacional que se involucran en la vida privada de la gente y le sacan información, no ya por ahí a un ministro o a un presidente, o pinchan un teléfono, sino a una madre de un colegio, ¿no? Es alucinante. A ver, este equipo de espías ilegales en particular llevaron 20 años de desarrollo, pero el programa en sí de espías ilegales de Rusia lleva más de 100 años. Este es el punto. Y se ha desplegado en todo el mundo. Entonces, fruto de lo que hasta ahora sabemos que es apenas, si se quiere, como una ventanita que nos ha permitido mirar un eje muy específico, las redes de este equipito abarca, entre otros, como mencionaba, ¿no? Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil, Chile, pero también España, Francia. Pero después había otros espías similares con programas similares, dobles identidades, todo lo que acabo de contar, en Brasil, en Noruega, en Estados Unidos, en Canadá, en Grecia, en Eslovenia, en el Reino Unido. Es decir, son entramados que te permiten, con otras identidades, llegar a lugares que de otro modo no llegarías. Te voy a dar un ejemplo. Si sos israelí, ¿podés desplegarte en Irán? No, no pasás del aeropuerto. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Eventualmente te tenés que ir, por ejemplo, a Colombia. En Colombia construís una fachada como empresario colombiano y te vas a Teherán, en teoría como empresario colombiano, a tratar de vender productos del café. Y mientras que estás allá, empezás a obtener información. Porque va a haber iraníes que sí te van a hablar porque vos sos colombiano. Bueno, claro. En la misma dinámica, estos espías estaban desarrollando toda una tarea que en tiempos de paz es, por ejemplo, Marcelo, obtener información sobre asuntos energéticos, patentes industriales y tratar de robar esas patentes industriales. Y en tiempos de guerra, por ejemplo, es eventualmente te activan y haces tareas de sabotaje si estás, por ejemplo, desplegado en territorio enemigo. Y entonces, claro, vos hasta ese momento eras, como si fueras un argentino y de repente te activaste. Ahora, antes de ver el tema de Eslovenia, un adelanto del tema de Eslovenia. Eslovenia es un país que se le ha plantado a Putin por el tema de Ucrania y por esa razón para los tipos van a Eslovenia, donde ya ahí hay un conflicto no energético o un interés, sino un interés militar, ¿no? Mucho más complejo, ¿no? Y al mismo tiempo, que es una de las repúblicas más jóvenes de todo el espacio europeo, recordemos que Eslovenia surge de todo ese proceso de los Balcanes, donde son naciones nuevas, y a su vez, en el momento en que ellos desembarcan en Eslovenia, el servicio de inteligencia esloveno estaba en reconfiguración e incluso estaban en huelga sus propios expertos, con lo cual llegan a un terreno fértil donde tienen margen de maniobra. De hecho, no los detectan por los eslovenos. Ahora, si querés, pues hablamos de eso, ¿no? Pero en definitiva, ellos son profesionales. Y te voy a dar un par de ejemplos de ese nivel de profesionalismo que tuvieron. Marcelo, no hablaban en ruso ni cuando tenían sexo. Y vos me decís, ¿vos cómo sabés eso? ¿Por qué? Porque los rusos aprendieron de sus errores. Un operativo del FBI, el operativo se llamaba Ghost Stories, historia de fantasmas, donde los norteamericanos arrestaron a un grupo de espías también ilegales que se habían desplegado en Estados Unidos, ¿sí? Y lo que Rusia aprendió de esos arrestos era que cuando el FBI ya tenía en la mira a los sospechosos, había plantado micrófonos adentro de sus casas y una de esas parejas habló en ruso en el momento del clímax. Con lo cual la orden de los rusos a sus espías es: ustedes no hablan en ruso ni en el momento de intimidad. De hecho, Marcelo, yo hablo incluso con la obstetra que atiende los partos en la Argentina de la espía. Ni en el momento de mayor umbral de dolor durante los partos a ella se le escapó siquiera una palabra o el acento ruso. Eso es profesionalismo. Wow. Vos estás describiendo, fuera de los temas del espionaje, la inteligencia, estás describiendo finalmente una especie de fábrica de espías. Porque finalmente, si usamos el ejemplo de que va un espía ruso o un espía israelí, lo que sea, a meterse en Irán a hacer espionaje,
la construcción, la fabricación de estos personajes puede tomar 10 años, 15 años, hasta que se lo activa, ¿no? Correcto. Sí. Mm. A ver, se calcula que cada uno de estos espías ilegales le cuesta al Estado ruso varios millones de dólares de desarrollo, sumado al despliegue temporal que pueden ser, como vos decís, 5, 10, 15, 20 años, sin que siquiera los activen. Ahora bien, con que solamente uno de estos espías desplegados alrededor del planeta, eventualmente, supongamos que las madres del colegio en la ciudad de Buenos Aires involucradas en el yacimiento Vaca Muerta, una de las madres le dijera a la espía, vos sabés que tengo que viajar ahora a la Patagonia, porque me parece que hemos encontrado un nuevo yacimiento que va a duplicar las reservas argentinas y vamos a tener que llamar a licitaciones internacionales por unos tubos especiales. Y si ella reporta esto a Moscú y Rusia consigue ganar esa licitación, son miles de millones de dólares. Con lo cual, toda la inversión en tiempo y presupuesto lo recuperaste con creces. Y eso solamente en temas económicos. Imagínate cuando además le sumás temas bélicos. Cambia la ecuación. Ujú. En la época en que esta gente se desplegó en Argentina, había, en un punto fue muy visible, una especial relación de los Kirchner y luego de Alberto Fernández con Rusia, ¿no? Y con Vladimir Putin, ¿no? Yo recuerdo a Putin hablando de Cristina, 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 ¿te acordás de aquella filmación? O a Alberto Fernández, casi poco menos que inclinado ante Putin en dos oportunidades, cuando se ofreció como la puerta a América Latina para Rusia, que ya había una puerta, que era Venezuela, por supuesto, y luego cuando inclusive se le inclina físicamente en una cumbre o cosas por el estilo. ¿Se te ocurre alguna conexión entre el caso y la época? Es decir, el hecho de que durante el despliegue de esta gente en Buenos Aires había un gobierno que uno podría decir, bueno, en algún punto se volvió, digamos, prorruso. No. ¿Y por qué te digo que no? Porque este programa era de Ah, mayor, de mayor y mayor extensión, y porque Putin lo que necesitaba era que esto jamás saliera a la luz, con lo cual no podía siquiera correr el riesgo de mandarle un guiño al gobierno argentino y que luego ese guiño terminara expuesto por algún traidor adentro del gobierno argentino. Con lo ok, cual son operaciones de larguísimo plazo, que incluso te diría más, exceden a Putin. Y vos decís, Hugo, pero si Putin ya lleva 25 años en esta historia. Sí, sí, pero este programa de espías ilegales comenzó ya en tiempos de la Checa, continúa con la KGB y ahora con el SBR. Claro, lo que ocurre es que Putin lo ha llevado a otro nivel. claro. Le ha Recuerdo, dado mucho mayor presupuesto, claro. mucho más alcance. ¿Y eso por qué? Y es un muy buen punto esto que vos estás trayendo a la luz, Marcelo. El objetivo de Putin es desarrollar, primero, un programa que le dé influencia global, que le permita extender como los tentáculos de un pulpo e incluso generar paranoia. Porque uno podría decir, bueno, sí, pero el programa no funciona, porque en definitiva a estos espías los detuvieron. Pero automáticamente, cuando uno va reconstruyendo esta historia y uno lo va contando, lo que te genera es la pregunta lógica de ¿y cuántos otros espías habrá en este país? Claro. Te hago una pregunta bueno, que de algún modo nos involucra, digamos, antes de ver el desenlace de esta historia que es alucinante, ¿no? ¿Cuánto crees que este mundo de los espías ilegales... yo recuerdo, por ejemplo, el caso hay una crónica muy espectacular de Carlos Pañi sobre este caso, que es el caso que fue de Manuel Rocha, ¿no? Que era el embajador norteamericano en Argentina en la época de Duhalde, que era un espía cubano, ¿no? Debe haber cientos de casos que no conocemos, ¿no es cierto? ¿Cuánto crees que estos sistemas ilegales saben de nosotros? Por ejemplo, los periodistas. Muchísimo, muchísimo. Y además, en este tipo de programas es como cuando uno lanza semillas al viento. Te alcanza con que una de las 10.000 semillas
germine para generar un árbol que te pueda hacer la diferencia. Entonces, en el caso de Rusia, Marcelo, llevan 100 años en esto. Y de esos, durante estos 100 años, ¿cuántos espías habrán desperdigado por el mundo? No sabemos. Ahora, sí te puedo decir que para ellos, con que tengan un éxito o dos, ya hicieron la diferencia. Los dos espías rusos considerados mayores héroes son un espía ruso que habían desplegado en Japón y que le permite a Moscú saber que durante la Segunda Guerra Mundial Japón no va a invadir Rusia desde el este, y eso le permite entonces a Moscú decir, bueno, no tengo que cuidar tanto las fronteras de ese lado, no tengo que desviar tropas para ese lado, puedo concentrar las tropas del lado alemán, del lado donde nazis me van a atacar. ¿Cuánto vale esa información, Claro, Marcelo? Y del claro. mismo modo, el otro gran espía es el que participa en el proyecto atómico nuclear norteamericano y que le pasan información sobre cómo desarrollar la bomba H a Moscú. ¿Cuánto vale esa información? Claro. ¿Cuántos hombres y mujeres estás dispuesto a sacrificar desde el Kremlin en pos de que uno de cada 10.000 consiga un material de ese tipo? Para Rusia, que trabaja con otro tipo de ecuación mental, todo este programa está justificado ya solamente con esos dos espías. Claro. Pero una pregunta adicional. Estoy interesado por el problema del método, ¿no? Yo te sigo naturalmente, nosotros nos conocemos, hablamos habitualmente. Caño. Este, vos sos un periodista muy activo, trabajás en el Diario de la Nación, tus artículos son indispensables, estás siguiendo el tema del criptolibre, el CryptoGate, de manera significativa, has escrito libros sobre vudú, sobre Siemens, que es un tema escabroso, sobre El caso Antonini Antonini. Wilson, Antonini, has escrito novelas. ¿Cuánto tiempo te tomó esta investigación? 2 años y monedas. Esta Wow. Uh-huh. investigación comienza con unos datos sueltos que yo pesco en un medio, en un portal chiquito esloveno. Y bueno, pues, ¿y vos ¿y vos qué haces viendo un portal esloveno? No, en realidad No. yo tengo un listado de más de 300 nombres y palabras claves que no importa en qué idioma ni en qué portal Ah. del planeta salgan, Uh-huh. me va a llegar a mi computadora. Y claro, Ah. de eso, 1.000 son nada, pero uno puede ser. Claro. ¿Eso que es inteligencia artificial? Sí, y lo Uh, desarrollo, o sea, lo tengo hace un uh. tiempo y me va permitiendo acceder a este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, yo. Y lo que te muestra es, claro, ese mar de fondo en el cual las mentiras, Marcelo, para mí lo más apasionante de esto fue que las mentiras, no solamente ellos les mintieron sobre su verdadera identidad, nacionalidad a la obstetra, a la contadora, al oficial que los casó en Buenos Aires, aun cuando ya estaban casados en Moscú, es The Americans, pero real. Les Claro, mintieron a sus exacto. propios hijos, Marcelo. Claro. Bueno, ahí quería llegar, porque este es uno de los aspectos más interesantes del caso, ¿no? Que tiene, por supuesto, un costado, vamos a llamarlo humano, ¿no es cierto? Si cabe, ¿no? Esta gente finalmente es detenida en Eslovenia hace un tiempo, en un país en conflicto, por supuesto, con Rusia, como está toda Europa del Este, con excepción de Bielorrusia y Hungría, me imagino, pero países como Polonia, como los países del Báltico, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia, la propia Polonia, Finlandia, son países que están amenazados, ¿no es cierto?, por Putin. Esta gente es capturada en Eslovenia y luego es canjeada, ¿no?, en un canje de prisioneros, ¿no? En el canje más grande desde el final de la Guerra Fría. Ellos reitero, 2009 empiezan a desembarcar en la Argentina, permanecen en la Argentina donde incluso votaron, finalmente 2022 ya en 2017 habían empezado a ir a Eslovenia, pero iban y venía, 2022 se instalan de manera definitiva en Eslovenia, diciembre de 2022 los detienen, no por un error de ellos, después si querés contamos cómo los arrestaron, pero en definitiva, diciembre de 2022 los arrestan, negociaciones, involucra a mucha más gente, agosto de 2024, canje de prisioneros.
ese canje de prisioneros termina involucrando prisioneros y espías a hombres y mujeres que vinieron de Estados Unidos, de Noruega, de Alemania, de Bielorrusia, de Polonia, de Eslovenia, y todos confluyen en el aeropuerto internacional de Ankara, en el espigón internacional, lo acordonan, y hombres y mujeres esposados de manos y de pies con chalecos antibala y cascos de combate son intercambiados en tiempo real, los suben a micros, esos micros van a aviones, esos aviones despegan hacia Moscú y hacia Washington. Wow. Y Ankara es, conoce gente por las dudas, que Ankara es Turquía, ¿no? Correcto. Y lo potente es, cuando ya están arriba del avión que los llevará a Moscú, Marcelo, el espía se sienta con el nene, Danielito. La espía se sienta con la nena, Sofía. Y el padre le dice al nene, mi verdadero nombre es, el verdadero nombre de tu mamá es, tu verdadero nombre es, vamos a ir a Moscú, nuestra patria es Rusia, y ahora vamos a empezar una nueva vida, el idioma es el siguiente, vos tenés abuelo, tenés tío, primo, no sé cuánto, sacate la camiseta de Argentina, empieza otra vida. El Somos nene, rusos. que es chiquito, se ríe, esto lo cuenta el propio espía, el chiquito se ríe y como que lo toma medio como algo gracioso y dice, papá, yo cuando sea grande, ¿puedo ser espía? La nena, que es más grande, vislumbra la gravedad de lo que le están diciendo y se larga a llorar. Porque en definitiva comprende qué significa. Mis padres me han mentido toda mi vida y que yo viví en una mentira gigantesca. Llegan a Moscú, bajan las escalerillas y que nos está recibiendo Vladimir Putin. Y esto es propio como de The Americans, pero real. Que claro, yo en el libro es una novela, pero que es real. O sea, novelé una historia real. Todo lo que escribí es posta, porque hay cosas que yo las cuento y si vos las escribías en una novela de ficción, la gente diría, no, pará. Putin los recibe en Moscú con un ramo de flores a cada uno. Sí, acá tenemos la imagen para mostrarla, ¿no? Fíjate esto, Marcelo, que en el momento en que los recibe como Vladimir Putin, sabe que los nenes no hablan ruso, les habla en español y les dice buenas noches. Es una locura. Qué bárbaro. Bueno, me imagino finalmente, querido Hugo, que siguiendo, no creo ser muy perspicaz, digamos, en lo que voy a decir, siguiendo la secuencia, Vudú, Antonini, Siemens, la raíz de todos los males, que es la corrupción, los rusos en Argentina, me imagino que tu libro número, creo que 11, si yo no llevo mal la cuenta, o 10 o 11, va a ser sobre el Cryptogate. Bueno, ese es otro caso en el cual la realidad supera la ficción, es de locos, es de locos. Bueno, vos Sí. como periodista profesional y yo también, hay ocasiones en las cuales decís, esto si yo lo cuento a la audiencia no me lo va a creer. Claro. Porque son situaciones así, sí. Y el caso LibraGate es un caso que está todavía en desarrollo y que queda mucho más por sacar a la luz. Sin duda. Querido Hugo, ha sido un honor para este canal recibirte hoy. Te mandamos todos un gran abrazo y sabes que te queremos mucho, te admiramos y te respetamos y espero verte muy pronto para que me firmes el libro, que lo tengo aquí, pero sin tu firma. Y creo que me gustaría guardarlo con tu firma. Y cuídate, ¿no? Porque esta gente sabe, me imagino, que protagonizan un libro que quién sabe algún día llega a una miniserie en Netflix, y esta gente es amiga de Putin y deben saber perfectamente quién es Hugo Conadamón. Te agradezco muchísimo, Marcelo, y para mí siempre es un gusto y un placer y un honor conversar, trabajar con vos. Gracias, Hugo, querido. Un gran abrazo. Hasta muy pronto.